En esta mañana vamos a tener un tema, así mismo parecido a la redención, y es la restauración. Vamos a hablar de restauración y vamos a ver la otra oportunidad que el Señor siempre nos da. Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos está dando oportunidades. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que intentan hacer algo y les sale mal, y vuelven y lo intentan y siguen intentándolo hasta que les sale bien. A muchas personas, cuando comienzan a aprender a manejar, chocan o se caen en la pasola. Casi todos los que están aquí se han guayado, aunque sea un chin la rodilla, y siguen intentándolo hasta que aprenden a manejar y ya andan por ahí. Pero en el aprender, intentándolo, nos pasan muchas cosas, pero seguimos intentándolo. El niño, cuando comienza a caminar, se cae no se sabe cuántas veces, pero él sigue intentándolo. Así que hoy ese es el punto, ese es el fin. Vamos a seguir intentándolo en el Señor, porque Él nos da otra oportunidad, siempre. Vamos a buscar en la Biblia en Juan 21 y vamos a leer desde el 1 en adelante. El libro de San Juan, capítulo 21, del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 21. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Entonces Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que habéis de pecar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tremenda la palabra del Señor, y este pasaje nos lleva a nosotros a imaginarnos allá sentados con el Señor en un desayuno especial. El Señor se aparece después de haber sido crucificado. Recuerdan que Jesús fue crucificado y que lo llevaron ante Pilato y que toda la multitud decía: crucifíquenlo. Y que después de eso, Pedro, este Pedro que usted escuchó aquí ahora, este Pedro salió
y andaba por ahí preocupado por lo que le estaban haciendo al maestro. Y la gente decía, este es uno de ellos, este es también. Y él decía, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y volvían y le decían, cuando seguía caminando, mira, se parece a ellos, ese es de lo de Jesús también. Y él decía, yo no lo conozco. Y dice que la tercera vez vuelven y le dicen, ese es. Y él dice, yo no lo conozco. Y no solamente eso, sino que hasta maldice para que vean que no era de los que andaban con Jesús. Y cantó el gallo y Pedro lloró amargamente porque recordó que el Señor le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Amargamente lloró Pedro y se fue. ¿Saben qué hizo Pedro? Se fue, volvió a lo que él era antes. Pedro se sintió culpable, se sintió mal y se fue. Pero Jesús resucitó al tercer día y se le apareció a María Magdalena y se le apareció a todos los discípulos, se le apareció en un momento a todos juntos. Y ahora, la tercera vez que Jesús se le aparece a ellos es así, como lo leímos. Estando ellos cerca del mar, Pedro dijo, me voy a pescar. Salió Pedro a pescar. Estaban Pedro, estaba Juan, estaba Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 2 discípulos más. Y Pedro dijo, me voy a pescar. Pedro ya había dejado esa experiencia que tenía con el Señor de andar predicando, llevando la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en otro proceso, en otro momento histórico espiritual de la vida de Jesús. Y Pedro, como le había fallado al Señor, se apartó, se fue. Y dice, me voy a pescar. Ese me voy a pescar nos lleva a nosotros a cuando una persona viene a la iglesia, está con el Señor aquí, se está gozando, aleluya, gloria a Dios, y canta, no hay cielos abiertos, hay cielos abiertos, no hay cielos cerrados. Y canta y se goza y se disfruta el Señor y luego pasan cosas en la vida en que nosotros le fallamos a Dios y se queda en su casa y dice, no vuelvo para la iglesia porque ya yo le fallé al Señor, ¿para qué voy a ir? Ya como quiera, mira lo que hice. Satanás comienza a ponerle culpa a la persona y la persona se va quedando en su casa y no viene. Y llega un momento que la persona ya se va a hacer lo que hacía antes. Se va a hacer las cosas que antes hacía en el mundo. Y Pedro dijo, me voy a pescar. Eso era lo que él hacía antes de conocer a Jesús. Pedro era un pescador, pescaba en el mar, esa era su vida. Y conoce a Jesús y Jesús le dice, ven, yo te haré ahora pescador de hombres. Y se lo lleva y le enseña la predicación, le enseña su vida. Y está el maestro enseñándole todos esos años. Pero ahora Pedro se aparta y se va otra vez, dice, se fue a su vida otra vez, porque él dice, me voy a pescar. En ese me voy a pescar, los demás discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. Y también los otros discípulos se fueron con Pedro a pescar. Pero no se fueron a pescar en una hora como normalmente lo hacen los pescadores, se fueron de noche. Esto de noche nos trae a nosotros, nos quiere decir algo. Porque si se van a pescar y en la tardecita a las 6 llegaron cansados y no pescaron nada, pero la Biblia nos dice de noche, para que podamos entender el proceso que estaban pasando, el momento que estaban pasando. Cuando la Biblia habla de noche, está hablando de que estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, estamos en confusión, estamos en un momento en donde estamos apartados del Señor y creemos que estamos solos. Nunca nosotros estamos solos, siempre el Señor está con nosotros, pero llega un momento que creemos que estamos solos. Entonces Pedro se fue, me voy a pescar. Los demás se fueron con Pedro a pescar también. Cuando ya iba amaneciendo, significa que pasaron toda la noche tirando la red y no agarraron ni un pez. Entonces pasaron toda esa noche y ya está amaneciendo. Imagínese usted que usted pierda su sueño, que usted pierda su tiempo, que usted pase frío y todo lo demás para nada. Cuando muchas veces nosotros volvemos atrás, volvemos al mundo, cuando nosotros nos apartamos de Dios y nos vamos a hacer lo que hacíamos, no nos sale bien. Porque es que ya hemos tenido una experiencia con Dios y ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ya usted está haciendo lo que está haciendo y no le sale bien. Y algunos dicen, yo ni para mundano sirvo, porque no le salía bien. Pedro se fue a pescar y no le salió bien. No agarraron nada.
Entonces, cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se aparece. Mas los discípulos no sabían que era Él. Ustedes se han fijado que cuando andamos de noche las cosas son como tan oscuras que uno no sabe quién es quién. A veces llegan gente cerca de ti, tú tienes que mirarlo muy bien y acercarte para ver quién es, porque está oscuro. Cuando andamos de noche, cuando estamos en esa confusión que estaba Pedro no estaba claro, dice que no sabían que era Jesús. Jesús se le aparece, hasta le habla, y ellos no sabían que era el Señor. Cuando andamos de noche nos pasa eso. Cuando volvemos al mundo a hacer lo que hacíamos, nos pasa eso. No vemos al Señor. Él anda con nosotros, Él está con nosotros tratando de ayudarnos, pero no lo podemos ver. Cuando nos salimos del camino, no vemos al Señor. Cuando nos sentimos solos, ¿usted le ha pasado que se siente solo, se siente que nadie lo quiere, que el Señor lo abandonó, que no lo escucha, que las oraciones se quedaron en el aire? En esos momentos usted siente también, porque anda de noche. Cuando llega la culpa, que usted siente que hizo algo y que lo rechazó todo el mundo, hasta Dios lo rechazó, usted muchas veces anda de noche y no ve al Señor, no lo ve. Él está ahí, no lo ve, y le habló y no lo vieron. Nos sentimos muchas veces miserables. La culpa es una cárcel en donde nosotros muchas veces nos metemos, y ahí solamente nos vienen susurros del enemigo diciéndonos: hiciste esto, mira ahora, di que la cristiana, el cristiano, y vienen esas culpas, y entonces nos sentimos prisioneros, rechazados, inaceptados por Dios. Pero llega Jesús y llama nuestra atención, como lo hizo con ellos. Jesús llegó cuando ya estaba amaneciendo y le dijo: hijitos. Mire esa palabra, que le digan hijitos, tiene un significado. Cuando somos pequeños, somos inmaduros. Jesús sabía que sus discípulos todavía no estaban bien procesados, eran inmaduros, y le dice hijitos, sinónimo de inmadurez. ¿Tenéis algo de comer? Le está diciendo, ¿agarraron algo? ¿Tienen algo para comer, desayunar? Que pasaron la noche entera pescando y no agarraron nada. Y ellos le dicen no. Entonces Jesús dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Y echaron la red a la derecha de la barca, pero ya este milagro le había pasado a ellos antes. Cuando echaron la red a la derecha, porque Él está sugiriendo, van a encontrar si la echan a la derecha. Dice que ya cuando la sacaron estaba tan llena la red que no podían con ella, no podían sacarla. Ya no podían sacar de los tantos peces que tenía. Dice que tenía 153 peces. Un milagro que abrió sus ojos, porque ahora el discípulo amado Juan dice: es el Señor. Ahora se aclaró por el milagro. Cuando andamos en oscuridad y estamos en esa confusión, nos pasan muchas cosas y no vemos al Señor. Pero cuando el Señor de repente nos hace un milagro, usted dice: pero Dios está conmigo. Mira el Señor lo que ha hecho, me ha defendido. Mira cómo el Señor se ha glorificado en mi vida. Y ahí entonces nos abre los ojos. El discípulo amado dijo: es el Señor. Pedro cuando oyó, porque tampoco lo vio, Pedro cuando oyó, no fue el que lo vio primero, el que se dio cuenta primero fue el discípulo amado, que todos sabemos que era Juan, que dice que en la cena se recostó en el pecho de Jesús y que todos los discípulos decían: este es el discípulo preferido, este es el amado. Muchas veces creemos que es el preferido y creemos que el hermano es el amado, pero señores, lo que tenemos que ver es cuán cerca está esa persona del Señor. Ese era el que estaba más cerca, dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Ese era el discípulo que estaba más cerca del Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando estamos bien cerca, podemos sentir hasta los latidos del corazón del Señor. Porque estamos bien cerca y estamos sintiendo y podemos sentir, dice la palabra de Dios, que nosotros pensamos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si estamos alejados de Él, si no estamos tan cerca, si estamos pensando cosas distintas, no podemos entonces sentirlo como lo sintió Juan.
Juan inmediatamente lo descubrió, porque es un discípulo que estaba siempre bien cerca del Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Imaginémonos, cuando la Biblia dice se ciñó la ropa, imaginémonos nosotros hoy día que los hombres se van a pescar, por ejemplo, se quitan la ropa y se dejan un pantalón corto ahí para pescar y se quedan sin camisa, muchos de ellos, o con una franela. Dice que Pedro se había quitado la ropa y cuando oyó que era el Señor, se puso rápido su túnica o lo que sea, imaginémonos, se puso su camisa y se echó al mar, o sea, se fue, porque me imagino que esa parte estaba bajita, se fue a la orilla. Y los dos otros discípulos fueron los que se quedaron recogiendo la red. Pedro fue, entonces sale del agua recordando todo el proceso que había pasado con el Señor, recordando esos tiempos que había pasado con el Señor. A Pedro, en este pasaje de Juan 21, yo siento que Jesús hizo todo esto por tener este encuentro con Pedro. Jesús salió a buscar a Pedro. El propósito de todo esto que Jesús está haciendo es encontrar a Pedro, tener un encuentro con él, que Pedro vuelva al camino, que Pedro vuelva al Señor, que deje los andares del mundo y que vuelva al Señor. Entonces Jesús le prepara un desayuno. Dice que Jesús, cuando ellos salen del agua, Pedro se ciñe la ropa y salen. Cuando ellos salen con la red y eso están recogiendo, ven que hay brasas encendidas y un pez en medio. O sea que ya el Señor le está preparando su desayuno. Dice que hay pan y pescado. Y eso le trae a ellos también cosas a su memoria. Recuerdan los panes y los peces, las 5,000 personas, la multitud que había sido alimentada. Y Dios le está trayendo un mensaje a Pedro. Pedro no está entendiendo nada todavía. Pero ahora que nosotros leemos, nos damos cuenta que el Señor le está trayendo un mensaje a Pedro. Le está diciendo, vuelve a ser pecador de hombre. Le tiene ya unas brasas encendidas con pescado y con pan. El desayuno está listo. Es un encuentro con el Señor y el Señor está ahí. Entonces Jesús dijo, traed de los peces que pecaron. Traigan de los peces. Subió Pedro y sacó la red a tierra, llena, 153, y aún siendo tanto, no se rompió la red. Aún siendo tantos peces, la red no se rompió. Recuerden que la otra vez que hizo el milagro, dice, se rompía de tantos peces que había. Esta vez no se rompió, y no eran peces pequeños, eran peces grandes, porque más adelante dice, de grandes peces. O sea que cuando uno tira la red, recoge peces pequeños, peces grandes, peces, cosas que ni se comen. ¿Cuántas cosas aparecen en esa red? Pero en este caso dice que estaba llena de peces grandes. O sea, era un milagro y no cualquier milagro. Jesús estaba llamando la atención. Jesús está llamando la atención de ellos. A veces nosotros no nos sentimos amados. Pero ¿qué amor es este de un padre, de un señor, de un maestro que te prepara un desayuno después de haber pasado una noche con frío, mosquito, quién sabe, qué sé yo, cuántas cosas aparecen en el mar, en esa noche entera tratando de pescar y no pescar nada, y que venga el Señor y te prepara un desayuno al amanecer cuando está haciendo más frío, cuando ya tú tienes deseo de irte a tu casa, de descansar, el hambre que te da y todo eso. Jesús está esperando ahí con un desayuno, peces y panes, y en una fogata para que te calientes, se sienten todo alrededor, se calienten y coman. Jesús, imagínese a Jesús ahí haciendo una parrillada y usted alrededor sentado con frío y una fogata. Y no solo eso, que Él es el maestro que nos está dando enseñanza, y todo lo que dice aquí tiene una enseñanza. El hecho de que sean 153 peces tiene una enseñanza. Entonces, cada cosita que va pasando ahí tiene una enseñanza. El hecho de que sean peces y panes, y no panes y peces, también tiene una enseñanza. Si nosotros escudriñamos punto por punto todo era enseñándole a sus discípulos, porque Él es el maestro. Entonces, ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Todos estaban sentados comiéndose desayuno,
calladito y seguramente mirándose el uno al otro, y nadie se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabía que era Jesús. Cuando a usted le pasan cosas, cuando usted siente que le hablan, que Dios le dice algo, y usted sabe que fue Dios que le habló, a usted no hay que discutirle eso. Y usted puede decirle, Fela, el Señor me dijo esto y esto. ¿Y cómo te lo dijo? ¿Y cómo tú sabes que fue el Señor? Cuando nosotros sabemos que fue el Señor, no importa lo que digan alrededor de nosotros, nosotros entendemos que fue Dios, que Dios lo hizo y que Dios está ahí y que Dios lo está haciendo. Aunque nos cuestionen, entendemos que fue Dios. Ellos sabían que era Jesús, pero no se atrevían ninguno a decirle nada. Un desayuno especial, cuando amanece, cuando estamos en el frío, en la fogata ahí, delante del Señor, con nuestro Maestro, cuando tú te levantas en la mañana, si te vas a orar temprano, cuando mientras los otros están durmiendo, tú te vas a orar temprano, tú sientes eso, ese desayuno con el Señor, porque te estás preparando espiritualmente para lo que viene durante el día. Te estás preparando espiritualmente para todo lo que pueda traer ese día, todas las dificultades. Y estás ahí delante del Señor, en su presencia, en la mañana, bien temprano, con el frío, cuando todo el mundo quiere dormir, cuando todo el mundo se quiere arropar, cuando lo que tú quieres sería irte a desayunar. No, prefieres estar ahí en su presencia. El Señor preparó ese desayuno para ellos. Para nosotros todos los días el Señor prepara ese desayuno. Él nos está esperando. Cuando nosotros nos levantamos, Él está ahí esperándonos para hablar con nosotros, para escucharnos. Entonces, Él es ese sustento para enfrentar los retos que trae el día, la semana. Él nos llama, y cada vez que el Señor nos llama y tiene un encuentro con nosotros, nos hace un llamado. A Pedro vamos a ver ahora cuál era ese llamado que el Señor le iba a hacer. Tuvo un encuentro con el Señor ahí, porque Pedro se había ido, había negado al Señor, había tenido esa culpa, había estado apartado, aunque por dentro Pedro estaba confundido. Pedro ahora viene y tiene ese encuentro con el Señor preparándole un desayuno, Pedro ahí amaneciendo con el Señor. Un encuentro, un llamado. Casi todos los hombres de la Biblia, el Señor, vemos nosotros que tienen un encuentro con Dios y luego Dios le hace un llamado. Por ejemplo, Moisés ve la zarza que está ardiendo y que no se quema y se acerca y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisa es santo. Y ahí él tiene un encuentro con Dios, primer encuentro de Moisés con Dios. Y Dios entonces le da un llamado, le hace un llamado. Aquí a Pedro le hace lo mismo. Dios le hace un llamado, se sienta, se ayunan y entonces comienza el llamado. Cuando comieron, después de haber comido, se terminó el desayuno. En muchos lugares, en muchos países se hace una cena, se hace un desayuno, una comida y después entonces empieza una reunión o una discusión o lo que sea. El Señor permite que coman y después que comieron, Jesús le dice a Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ahí el Señor le está haciendo un llamado, apacienta mis ovejas. O sea, sigue trabajando en el reino, trabaja en el reino. Y vuelve el Señor Jesús y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí Señor, tú sabes que te amo. Eso fue una seguridad de Pedro, una firmeza. Pero Señor Jesús le está diciendo otro tipo de amor al que él está pensando. Cuando el Señor nos habla de este amor ágape, nos está hablando de un amor sacrificial. Laura, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas tanto que te atreves a sacrificarte por mí? Y Laura dice, Señor, tú lo sabes todo. Vuelve el Señor Jesús y le dice a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se dice que se entristece porque le pregunta la tercera vez lo mismo. Y como Pedro sabe que él sabía todas las cosas, porque el día que Pedro lo negó, Jesús ya se lo había dicho, y cuando estaban reunidos Jesús le dijo,
a los que estaban ahí con él que él tenía que morir de esa manera, y Pedro le dijo que no, y él dijo, mira Pedro, aún los que están aquí se van a avergonzar de mí. Y Pedro le dice, mira Señor, aunque todo esto te fallen, yo no te fallaré. Pedro, en ese momento, ustedes saben que Pedro es impulsivo. Pedro en ese momento lo que está haciendo está reafirmando que él ama al Señor. Pero ese amor de él no era tan grande como para sacrificarse cuando le digan ese uno de ellos y lo lleven a la cruz también. Así que el amor no llegó a tanto. Entonces Pedro le dijo al Señor, aunque todo esto hagan lo que quieran, yo te voy a seguir amando, te voy a seguir queriendo y estoy capaz de ir a la muerte contigo. Dijo ahí, pero después hizo lo contrario. Entonces ahora el Señor le dice, Pedro, ¿me ama más que estos? Porque tenía que confrontar ese momento cuando él se puso por encima de los otros diciendo que lo iba a amar más. Ahora Jesús le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Ya se lo dijo 2 veces, está bien, lo entendí. Pero vuelve la 3ª vez, Pedro, ¿me ama más que estos? Y ahí Pedro se entristece y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes que te amo. Como quien dice, si te fallo o algo, yo soy humano. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas la 3ª vez. Y luego el Señor Jesús le hace un comentario diciéndole a Pedro, mira Pedro, cuando somos niños nosotros nos dejamos llevar por otras personas. Pero cuando somos grandes ya nos ceñimos nosotros mismos. Cuando somos hombres ya como nosotros, maduros, nosotros mismos nos ponemos la ropa, nosotros comemos lo que queremos comer, nosotros caminamos y vamos donde queremos ir. Pero cuando ya somos viejitos, ustedes saben que los viejitos a veces no saben lo que quieren. Cuando ya somos viejitos, Laura, nos llevan al doctor que ellos quieran. Nos van a poner la ropa que ellos quieran. Nos dan la comida que ellos quieran que comamos. A la hora que ellos dicen que hay que comer. Entonces, Pedro, cuando tú podías, tú mismo ibas, pero ahora, cuando ya sea viejo, otros te van a ceñir. Le está diciendo, Pedro, ahora ustedes que son inmaduros todavía, miren, hijitos, inmaduros todavía, ustedes no han pasado el proceso. Después, cuando ya ustedes sean más viejos, cuando sean maduros en la fe, cuando tengan mucho tiempo en la palabra, cuando hayan pasado muchas cosas y ustedes ya estén bien, ya ustedes no van a hacer lo que ustedes quieran. Ahora ustedes van a tener que dejar guiarse del Señor. Y ahora ustedes van a decir al final, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no quería hacer esto, pero el Señor me dijo que lo haga, así que lo hago. Antes yo lo hacía y decía, no, a mí no me manden para allá. ¿Que van a para dónde a evangelizar? Tan lejos, yo no voy para allá y a pie con ese solazo. Ni loca me van a ver a mí ahí. Eso era porque yo era inmadura, porque yo me creía y iba donde yo quería. Pero ahora que ya yo soy madura, que ya soy una persona vieja en el Señor, ahora yo me tengo que dejar guiar del Señor y el Señor me va a llevar donde Él quiera y me va a dar la comida que Él quiera y me va a llevar al doctor que Él quiera y me va a poner la ropa que Él quiera y yo me voy a tener que dejar guiar por el Señor porque Él es el que sabe. Los viejitos se dejan guiar de los hijos cuando son viejitos porque los hijos son los que saben. Ya en ese momento ellos son los que saben dónde está el mejor doctor, qué es la comida que te conviene y todo eso. Así que nosotros ya ahora, cuando somos maduros, nos dejamos guiar por el Señor. Pedro era inmaduro, pero Pedro maduró. Pedro era una persona impulsiva y actuaba como él quería, pero Pedro tuvo que madurar en el proceso. Tanto que Pedro creía que una persona que no sea israelita no se iba a salvar. Y después Pedro tuvo que entender que Jesús vino a salvar a todo el mundo, a la humanidad, al mundo entero. Sean griegos, no sean griegos, sean israelitas, no lo sean, judíos, no judíos. Vino a salvar a todos, pero Pedro fue madurando poco a poco en el proceso. Nosotros tenemos que meternos en ese proceso, dejarnos de guiar por el Señor, dejar que el Señor nos madure en su camino, en su verdad, en su palabra, dejarnos. Pedro aquí se había ido porque le falló. Muchas veces nosotros le fallamos. Todo lo que estamos aquí le fallamos al Señor de una o de otra manera. Cada día nosotros tenemos que hacer como Pedro. Tenemos que dejarnos
dejarnos guiar, enseñar del maestro. Pedro se dejó enseñar porque en ese momento Pedro se quedó ahí y por dentro Pedro tenía una alegría porque el maestro estaba con ellos, pero Pedro disimulaba porque se sentía culpable, se sentía mal por lo que le había hecho al maestro. Cuando venimos ante la presencia de Dios, si le fallamos a Dios, hicimos algo vergonzoso, ay, el Señor tiene vergüenza de mí, qué vergüenza lo que yo le hice a Dios. En la mañana cuando te levantas y vas a orar, no te sientes como te sentías antes. Tú te sientes que no quieres levantar la mirada ni ver al Señor y cuando le dices, empieza, Señor, mira Señor, con una vergüenza porque sabe que le fallaste. Y empieza, pero tiene que empezar de alguna manera, tiene que volver otra vez a dejarte restaurar por el Señor, tiene que volver a esa intimidad con Dios. Y a veces la culpa se pone en medio y no quiere y no te deja, porque lo hiciste, ¿por qué hiciste eso? Tú sabías que el cristiano no hace eso y lo hiciste. Pero el Señor está ahí con los brazos abiertos, preparándonos el desayuno y nosotros sintiéndonos culpables y Él queriéndonos abrazar y nosotros culpándonos y castigándonos nosotros mismos y Él diciendo te perdono y nosotros, mira Señor, ¿qué fue lo que hice? Fue la culpable, fue yo, Kelly, porque si ella no me hace esto, yo no hubiera hecho aquello. Y empezamos ahí muchas veces, pero el Señor nos deja que nos desahoguemos, que lloremos, que hablemos y Él siempre está dispuesto a restaurarnos nuevamente, a darnos otra vez el lugar. Y vuelve y nos da el mismo lugar que teníamos. Ahora no nos dice, mira, como fallaste, tú te sentabas antes adelante, ahora siéntate donde está Laura. Tú no te puedes sentar ahí adelante porque ya tú fallaste, siéntate allá. Y después vuelve y falla y le dice, mira, está Fela, te toca. Y después si falla otra vez en la cola, ya lo último, en los files, siéntate, que fallaste ya muchas veces. No, Él te restaura y te da en la misma silla y el mismo puesto. Y te dice, siéntate otra vez ahí, olvidé todo, lo borré, no hiciste nada. Hagámonos como que nunca me fallaste. Y vamos a continuar nuestra relación y nuestra vida igual. Pero en ese llamado que el Señor nos hace, hay responsabilidades que tenemos que tomar. Pedro tuvo que ser responsable de esto que el Señor, ese llamado que el Señor le hizo, apacienta mis ovejas. Todos conocemos la historia de lo que Pedro predicaba mucho. Pedro se llevaba el evangelio a todas partes. Pedro se entregó a la obra. Pedro fue un hombre de Dios, maduro, tanto que el Señor le entregó la llave del reino. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro fue un hombre de Dios, pero Pedro pasó su proceso. Nosotros también tenemos que pasar el proceso, pero nunca apartarnos. Siempre volver a ese desayuno, siempre volver a ese momento, siempre estar ahí pidiéndole perdón al Señor cuantas veces sea necesario, porque estamos humanos y fallamos, y a veces somos muy débiles, pero a veces también somos fuertes. Y Él dice, no, date tranquilo, en tu debilidad yo me glorificaré. Entonces, todas esas cosas que quizás tenemos que no son tan buenas, que nos sentimos a veces rechazados, a veces nos sentimos que no somos tan amados por Dios, porque mira Juan, que siempre está ahí, cerca del Señor, el Señor lo tiene a él como el privilegiado. A veces creemos que Él no nos ama tanto a nosotros, pero a Juan sí lo ama tanto, porque Pedro le dijo después a Jesús, Señor, cuando Jesús le dijo, sígueme Señor, Pedro como que intenta y mira a Juan y le dice, Señor, ¿y qué de este? Si tú me estás mandando a mí a predicar, a llevar el evangelio, ¿y qué de este? Y el Señor Jesús le dice, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, hasta mi segunda venida, ¿a ti qué? Nosotros muchas veces miramos al otro y creemos que a ese sí Dios lo ama. Wow, mira cómo Dios ama a esa mujer, le dio 3 niños hermosos. Y yo, muchas veces hacemos eso. Si el Señor nos está diciendo a nosotros, todos somos discípulos amados de Dios. Él prepara un desayuno para todo. El perdón de Dios es para todo. Él murió en la cruz por todo. Todos los días nos da oportunidades a todos. Desde que usted se levanta son oportunidades que Dios está dando. A veces no la vemos y a veces sí la vemos. A veces no nos damos ni cuenta de la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida y no le damos la gracia, no sabemos lo que Él está haciendo. Y después quizá con el tiempo miramos y vemos, mira lo que Dios estaba haciendo en mi vida y yo no lo sabía. Entonces ahí le damos la gracia. El Señor siempre está obrando, como dice la alabanza, siempre, siempre está obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero en nosotros está el volver y el sentarnos ahí en ese desayuno, en esa fogata, en ese momento,
sentarnos ahí con el Señor, sacar todo lo que podamos tener dentro, raíces de amargura, dolor, lo que sea, y volver a hacerlo, a tener ese primer amor, como Pedro tenía ese primer amor por el Señor, que era capaz de cortar oreja por Dios. Así nosotros volver a ese primer amor en el Señor, pero tenemos que dejarnos en la mano del Señor, porque el Señor nos da siempre una nueva oportunidad. Otra oportunidad el Señor nos está dando hoy para que sigamos en su camino. Si alguien no se ha sentido tan amado por Dios, nos está dando otra oportunidad para que nos sintamos amados. Si alguien se había sentido un poquito apagado, porque contrale, cuando yo oraba, yo sentía antes la presencia y ahora como que no la siento tanto. Otra oportunidad el Señor está dando. Otra oportunidad, porque si el Señor te hizo un llamado para que predique el evangelio y te hiciste loco como Jonás, el Señor te está diciendo, tiene otra oportunidad para que vaya y predique el evangelio a la gente. Otra oportunidad para que se haga en mi vida lo que Dios quiere y lo que ya Él estableció para mí, que se haga en mi vida.